¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lunes 31 de agosto, el último día de este día de agosto y seguimos con nuestra lluvia de libros 2020. Estamos, por supuesto, muy contentos de poder estar con ustedes, acompañarlos además en esta nueva jornada donde estamos con nuevas actividades para compartir con ustedes. Y lo que vamos a presentarles a continuación es un conversatorio que tiene de mujer, de literatura y de educación. Pero antes de eso, y antes de presentarles a quienes van a intervenir hoy día, quiero solamente recordarles que estamos con ustedes a través de lluviadelibros.cl, ahí está el programa, y estamos en la transmisión a través de YouTube. Y en YouTube nos pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube, que es Editores de Chile, ahí pueden conocer todos los detalles, por supuesto, de lo que les estamos contando permanentemente, de lo que estamos haciendo, y ahí también pueden conocer todos los videos que ya hicimos y los que se vienen, por supuesto, a continuación. Y les voy a presentar a quienes van a estar, por supuesto, también con ustedes durante este conversatorio que está organizado por la editorial Cuarto Propio. Se llama Mujer, Literatura y Educación. Participan en este conversatorio Ángela Neira, Esperanza Marzuca y Pía González. Ellas tres son escritoras y van a analizar el rol de la mujer en la literatura y también la educación como vía de cambio, impulsando una cultura feminista, agente activa de una sujeta crítica comprometida por los procesos sociales nacionales e internacionales. Así que Ángela, Esperanza y Pía ya pueden encender sus cámaras para que podamos verlas y ya vamos a poder también disfrutar de esta actividad. Ahí ya las estamos viendo. Las dejamos, por supuesto, entonces con este conversatorio, Mujer, Literatura y Educación, ustedes con la palabra en esta lluvia de libros 2020. Bueno, muchísimas gracias, Catherine, por esta calurosa invitación y apertura. Yo soy Marisol Vera, soy directora editorial Cuarto Propio, estoy moderando, acompañando a nuestras escritoras en este conversatorio. Bueno, partimos entonces desde el 18 de octubre, hemos asistido emocionadas y con renovadas fuerzas a la eclosión del nada nuevo y siempre presente motivo de nuestras batallas, cuál es el no más al sistema patriarcal y su práctica de discriminación y abuso. Como ya sabemos todas, y todo el mundo en verdad, las tesis simbolizaron en su ya universalmente famosa performance todas las exclusiones que las mujeres hemos venido denunciando desde tiempos inmemoriales: género, clase, cultura, la discriminación y el abuso. Nuestra voz clamando basta se escucha fuerte y es ya imparable. Desde la literatura, esta voz, la voz de la diferencia, siempre presente y lamentablemente siempre postergada, exige hoy ocupar el lugar que le corresponde en la transformación sociocultural del país y en el reconocimiento oficial. La mirada que aportan nuestras escritoras desde la ficción, la poesía y la crítica a la historia, a la educación, a la articulación del poder, a cómo vivimos, se ha tomado la palabra. Y la nominación, ya que estamos a puertas del premio, de la nominación del otorgamiento del Premio Nacional de Literatura, que como ustedes saben, con contadísimas excepciones, hay 5 mujeres dentro de todo y solo una poeta, y una poeta que obtuvo el Premio Nacional, nuestra gran Gabriela, después de haber recibido el Nobel. Es decir, la exclusión está a la vista. Esto es una clara señal de que el tiempo de la exclusión y el abuso está llegando a su fin. Estamos entonces conversando, hoy día vamos a escuchar a tres escritoras, 2 de las cuales trabajan en la novela y en la narrativa, y una poeta feminista, profesora y activista por los derechos sexuales, Ángela Neira. Se las presento. Nuestra querida Pía González viene de otro mundo siempre conectado a la cultura. Ella es licenciada en artes visuales y trabajó por 20 años en el cine como productora y directora de arte, hasta que se dedicó a escribir. Publicó su primera novela, Libreta de Familia, hace 10 años, una novela ambientada en los convulsos 70 en Chile. Vino luego otro libro, Cuentos de Inmigrantes, en el 2014, y su novela, El Testamento de Dolores, en el 2018. Esperanza Marzuca, por otra parte, que no la veo, pero ya se integrará, viene de un lado enteramente distinto. Ella nació en Belén, en Palestina,
Llegó a Chile con su familia cuando tenía 12 años. Estudió medicina en la Universidad de Chile, especializándose en hematología infantil en el Hospital Calvo Maquena. A partir del 2014, su pasión por la literatura y su necesidad de contar la llevaron a participar en talleres literarios, y La llave es su primera novela. El Testamento de Dolores, de Pía, lo tenemos a mano. Ambas escritoras han situado su trabajo literario en el ámbito histórico, vinculado siempre con el quehacer de sus entornos, aportando desde la mirada incisiva de las protagonistas otra lectura a la historia oficial, que revela ese ancho universo de lo privado en los acontecimientos históricos, luego de lo cual ya nada es lo mismo. La historia oficial adquiere una perspectiva estremecedoramente integrada humana. En el Testamento de Dolores, Pía interpela la historia oficial de los orígenes de nuestra república, en la voz de Dolores, su protagonista, y Esperanza, la de Palestina, de los inicios del despojo impuesto a su pueblo por gobiernos extranjeros en la década de los 50. Desde dos culturas enteramente distintas surge en ambas el rol fundamental, invisibilizado, que cupo y sigue cabiendo a la mujer en nuestra sociedad. Ángela Neira, que vive en Concepción, es profesora de español, magíster en literatura, máster en igualdad de género y transformación social, diplomada en derechos económicos, sociales y culturales. Es poeta, feminista y dedicada activista por la igualdad de género. Ha ejercido docencia en universidades en Chile y en Bolivia y ha publicado 3 escenas en la vida de Alicia, un texto de dramaturgia, Menester, de poesía, el 2015, y Tengo una deuda contigo, poesía, el año 2017, y es editora del libro Procesos Escriturales, Mujeres de Puño y Letra, el año 2018. Tengo una deuda contigo respecto al libro, dice Elvira Hernández, y lo leo muy breve porque lo define, dice Elvira Hernández, comillas, Ángela Neira ha tomado como materia de este libro de poemas el discurso feminista y militante, insistente e inclaudicable para llevarlo al verso, potenciarlo y de otra forma politizarlo. Bueno, aquí tenemos a nuestras 3 escritoras entonces para conversar de la mujer y su rol clave en la literatura y en el mundo. Amigas, desde ese lugar que han escogido de trabajar con la literatura, ¿cuál sería, según ustedes, la característica de la literatura y reflexión crítica desde la mujer, que la diferencia, si lo hace, de la escrita por varones? Pues Pía, Ángela, quien quiera. ¿Quieres partir, Pía? Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Mira, yo más que nada me voy a centrar un poco, a acercarme a la respuesta en por qué yo tomé la novela histórica y por qué yo hablo específicamente de una etapa fundacional de nuestro país, que es la independencia, y que no ha sido o no había sido, o hay muy poca mirada de mujeres escritoras sobre ella. ¿Qué es lo que pasa? Que al tratar un texto donde el contexto histórico es importante, donde hay una crónica histórica que respetar y sobre la cual tú te apoyas, y ficcionas personajes, pero sobre ese acontecer real, para mí fundamentalmente me interesaba lograr que mi mirada fuese un poco mostrando la voz de esas mujeres anónimas que nunca aparecen en nuestra historia, que era la otra mitad de la ciudad que tenía que preparar lo que significaba la libertad en ese momento, el que tenía que instalar una revolución. Entonces, el personaje femenino de Dolores es una guacha, no es un guay, es una niñita abandonada del campo que tenía un destino absolutamente ya definido por ser mujer y por ser guacha, o sea, una doble dificultad, pero que ella un poco mentalmente o espiritualmente sortea esto porque clandestinamente aprende a leer escondida. Y eso le abre un universo interno distinto. Esa licencia histórica que yo me pude tomar, o que me tomé nomás, evidentemente que rompe con todo el esquema de lo que sería una mujer de la época, pero a la vez me dio a mí el paso
para poder entender cómo eran las voces de las mujeres en esos tiempos, cómo se preparaba una guerra, cómo se convertían las casas en hospitales, cómo usaban los conventos, y más que un tema costumbrista, me enfrenté a problemas que curiosamente, una vez que yo ya iba caminando en la novela, problemas de la mujer que todavía muchas veces persisten, o sea, que persisten, la tremenda violencia contra ella. Esta guacha, esta niñita abandonada, sufre una violencia permanente, no solo del medio, sino que del marido, etcétera, etcétera. Y fue bien impresionante porque me encontré con una cantidad de situaciones totalmente presentes 200 años después. Por lo tanto, ahí hay un cruce de, aunque yo fui muy estricta en el tema histórico y con una extensa biografía y investigación, ahí me encuentro con que si miramos nosotras la historia, las mujeres, nos vamos, y que creo es fundamental, nos vamos a encontrar con problemáticas que nunca han dejado de existir, a pesar de lo diferente que es el contexto, a pesar del tiempo distinto y etcétera. Y es súper importante que la historia nuestra sea revisada por mujeres, porque ese punto de vista cotidiano, ese punto de vista de la voz anónima, es una forma distinta de contarla. No es la situación épica, no es la fecha, no es la conquista, no es la guerra, sino que es lo que estaba en paralelo y que nunca fue mencionado. Esa fue mi gran inquietud al investigar. Es lo que integra finalmente, es decir, es este espacio que ocupa la mujer que ha estado invisibilizado, el que tú tomas, y es lo que permite construir efectivamente, que tú dices más de la mitad, tú eres muy generosa cuando dices solo la mitad, más de la mitad de lo que hace posible la gesta de la independencia. Ángela, muchas gracias, Pia. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿No se dieron cuenta que cambié de dispositivo? No. Yo estaba pensando que, a propósito de lo que dice Pía, ¿cómo es que las mujeres hemos ido intentando construir nuestros propios referentes y haciendo a su vez, con este ejercicio de memoria, nuestros archivos, con el ejercicio mismo de nombrarnos? Entonces, en primer lugar, creo que tenemos que reconocer, o sea, es un deber, es una responsabilidad reconocer que a las mujeres nos han despojado el patriarcado con todas sus colusiones y sus mafias políticas, religiosas, históricas, nos han despojado de la intelectualidad, del pensamiento, y nos han supuestamente validado en el ámbito de lo emocional, ¿verdad?, de los sentimientos, y desde ahí sí se han conocido alguna literatura que no casualmente, cuando tú haces estudios literarios, desde el canon masculino, evidentemente, las clasifican como géneros menores. Es así, no sé, la carta, el testimonio, el recado, todos casualmente escritos desde la primera persona, en primera persona, desde el yo, desde la subjetividad. Entonces, por supuesto, que todo lo que está en primera persona y todo lo que inicia un discurso o una expresión desde el yo, se allega al paradigma de lo femenino, y todo lo que es femenino está en un lugar menor, en un lugar negativo del discurso o de la operación discursiva de los grandes relatos, además de las culturas. Entonces, en primer lugar, eso me gustaría comentar, de reconocer este despojo, porque además hay una borradura de las mujeres en la historia, por ejemplo, en el caso del ejercicio escritural de la Pía, pero también hay un despojo de las otras maneras de ser y estar mujer. Relevando algunos que son los más cómodos, ¿cierto?, para que estos grandes relatos sigan existiendo cómodamente, que son los relatos masculinos, masculinizantes, y por otro lado, entonces, eliminando a las molestias, eliminando a todas estas que no han gustado, ¿cierto? Las rebeldes, las insolentes, las que no se quedan calladas, las que denuncian, etc. Tenemos todos los tipos de personajes nombrados
y podemos seguir nombrando, ¿cierto? Caso emblemático, las brujas, las curanderas, en fin. Entonces, conociendo un poco todo este panorama de colusión y de mafia patriarcal en la historia de la literatura, y reconociendo que hay un canon masculino para leer la literatura y para entenderla y para situarla dentro de los estudios literarios, evidentemente hay una diferencia en la escritura de las mujeres versus la de hombres. En primera instancia digo que tiene que ver con esto, con cómo se estudia a la literatura escrita por mujeres, porque también tenemos que pensar que los estudios literarios han impuesto modos, operaciones de descripción de su literatura, de la escritura nuestra, que son totalmente masculinos. Entonces, desde ese lugar tampoco vamos a poder decir que hay una escritura de mujeres, evidentemente, o mucho más, o diferente de la de lo que se propone en un libro escrito por un hombre. Pero sí es importante que las mujeres también, además de escribir ficción o proponer creación, tengamos esa posibilidad de proponer otros lugares de lectura de la obra de las mujeres, para poder reconocer esos otros espacios, esos otros lugares de actuancia escritural de las mujeres que finalmente están en estas operaciones, quizás no todas, la mayoría consciente, pero quizás no todas conscientes, quizás por una cuestión de esto, de visibilizar, de mostrar estos vacíos, ¿cierto?, en la historia y en los referentes que tenemos nosotras en todas las áreas del saber. Entonces, hay maneras de la escritura, de la gramática, de la textualidad de las mujeres que muestra y releva, ¿cierto?, todo esto que nos han quitado y que nos han despojado, que es, por ejemplo, la gramática del yo, que es la subjetividad en superficie, es decir, valer al yo y a nuestra subjetividad y nuestras emociones en un libro, y este libro como un saber. Entonces, un saber poético, narrativo, ensayístico, político, pero que contiene lo intelectual, que contiene lo racional, que contiene los afectos, las emociones, las reflexiones. O sea, los dispositivos libros, desde mi lectura como investigadora también, escritos por mujeres, contienen todos estos elementos que están relacionados, interrelacionados. Y generalmente las mujeres que han escrito durante la historia y que están publicando, hay una lucidez también, o sea, se instalan desde el lugar de yo estoy intentando llevar una genealogía de escritora, hacer archivos, crear referentes para que no pasar los mismos, no vivir los mismos vacíos que vivieron ellas con las que nos antecedieron y que fueron borradas, aniquiladas, soslayadas de la historia de la literatura. Entonces sí, yo veo por estudios que he hecho que hay una gramática. Exacto, ese punto es tremendamente importante porque para la construcción de referentes se requiere la teoría, se requiere la mirada crítica, la reflexión crítica en torno a, es decir, tal como tú dices, y una de las preguntas que les iba a hacer, pero que ya está de alguna manera subsumida acá, es respecto a este tema de la inconsciencia o conciencia. Por ejemplo, Esperanza, que espero que pueda lograr entrar dentro de algunos minutos, luego de escribir su novela, se dio cuenta que era una propuesta profundamente situada desde una posición feminista, desde la mujer. Ella nunca antes siquiera consideró aquello. Entonces, en definitiva, la lectura, la crítica es fundamental. Y en eso, bueno, hay que dar un gran reconocimiento a nuestras antecesoras en nuestro país, a las grandes que dieron origen al primer encuentro de literatura femenina, el año 87, en plena dictadura, que marcó un antes y un después respecto a lo que estamos hablando, y es un libro que será prontamente reeditado. La lectura crítica evidentemente es fundamental para esta construcción de referentes que permitan a las nuevas generaciones reconocer también su propia voz y su aporte político, porque lo que era es respecto a eso. Estamos hablando de política cultural profunda, es decir, nosotros aspiramos a una transformación social desde este lugar hacia una sociedad inclusiva, realmente sustentable y humana, que termine una vez por todas con la situación de abuso histórico. Y eso es profundamente político, digamos, la mirada es política y
literatura en sí misma desde esa posición es política, sea Claro, consciente o no consciente, digamos. y lo intuitivo es fundamental también, o sea, lo personal es político también entendiendo ese lugar de lo personal como también lo íntimo y lo privado, y esa intuición que está ahí no es una intuición de ahora, es una intuición que nosotras vamos heredando Exacto. de nuestras antecesoras, ¿cierto? De las antiguas, que están en nosotros, en nuestro tejido escritural. Y, y ahí es cuando yo siempre cito a la Audre Lorde, porque ella dice claramente, o sea, que la poesía, hablando de la literatura, no es un lujo para las mujeres. Exacto, no, es En el fundamental. sentido que Y no es un lujo como un objeto de estudio ahí bonito para ciertos privilegiados y privilegiadas, sino que para las mujeres siempre ha sido la escritura un ejercicio de memoria, un ejercicio de archivo, una herramienta incluso para rebelarse o para resistir estos dispositivos patriarcales tan violentos. Fíjate que exacto. en Y es, esta sí, cuestión de la intuición, que está tan a mal traer en la historia, como que, como tú dices bien, Ángela, la intuición es un campo femenino menor, es un campo considerado que no menor. tiene consistencia, claro. Y no porque no existiera en el hombre tampoco, es ridículo, es como decir que el ser humano hay una parte que no le funciona. Eh, pero esa cosa intuitiva que, como tú bien dices, se ha heredado como una manera de hacer nuestra rebeldía también, como una manera de hacer nuestro camino en el silencio de lo invisible. Y que ahora, y no solo las grandes, hemos descubierto una cantidad de escritoras que nos precedieron, que sencillamente fueron eliminadas, que sencillamente no se ven, no se escuchan, no se leen, porque así era, porque no cabía dentro de la estructura que una mujer pudiese arremeter con una estética. Por ejemplo, yo les voy a contar una anécdota que me pasó muy divertida en un concurso de artes visuales. Se hacían unos concursos de arte público y se mandaba una maqueta con lo que sería a futuro una escultura gigante. Y yo investigaba mucho, porque era una cosa para la calera y era el primer ferrocarril que se había ido en Sudamérica, qué sé yo, y mandé una determinada maqueta. Y nunca se me va a olvidar que la propia persona del jurado, cuando me vio, porque terminó con una mención honrosa y todo, me dijo, oh, eres una mujer con una estética tan masculina, me dijo. Y yo me quedé dando vuelta y le dije, ¿qué significaría eso de la estética masculina en sí? Porque en realidad era muy conceptual la figura que yo había mandado. Me da la impresión de que a eso se refería. Y no era una cosa, no sé, pues bonita, arabesca, un poco decorativa, sino que aludía, apelaba a una cosa más bien de idea, ya de idea de pensar por qué, qué sé yo. Y sin embargo, las propias mujeres, y no es una mujer que en ese minuto tenía una posición cultural bastante importante, te definen en una estética o en una forma de escribir o en un mensaje o en un contenido que es masculino o femenino. Y eso a mí no... O sea, somos nosotras las que Claro. tenemos que alejarnos de ese canon de una vez por todas, porque van a insistir. A mí, en el Testamento de Dolores recibí una crítica en el Mercurio, una persona muy amable, muy importante, qué sé yo, pero él lo primero que puso es que esta era una novela escrita por una mujer. Y yo nunca he visto una crítica donde dicen, esta es una novela escrita por un hombre. ¿Me entiendes? Bueno, O sea, es parte de la tal vez lo cultura que de él la quiso que... decir que era la visión era distinta y está bien, pero es como decir, bueno, todo lo que yo pueda decir entonces es distinto y es un poquito condescendiente. Es que ¿Ya? yo creo que eso, sí, eso tiene un sí y un no para mí. Porque por una parte, cada vez que una parte de la población que ha sido excluida sistemáticamente como las mujeres, la necesidad de nombrarse diferenciadamente, es decir, esto existo, implica el nombrarse como mujer también, en definitiva. Es decir, no sé, la diferenciación en este proceso de rompiendo el canon pasa por nombrarse. Eventualmente tendrá que naturalizarse.
Ayer me estaba acordando del video de Joana Riposi de Lemebel, donde Pedro decía, bueno, lo que pasa es que ahora me tengo que parar desde el lugar del homosexual, desde el lugar que ocupo, y pararme a identificarlo y escupirlo a la cara y mostrarlo. Pero evidentemente esto parte de un proceso que espero va a llegar un día en que no sea tema, en que no tenga que decir soy mujer, soy hombre, mi género es tal cual, o lo que sea, somos estos seres humanos y tenemos esta creación y este es nuestro aporte, digamos, desde los lugares que ocupamos. Entonces, y lo remarco bien cortito porque me gustaría que pasáramos a otro tema que es el último tópico de nuestro conversatorio, que es el rol de la educación, que ya Ángela lo ha tocado, Pía también, es decir, tú en tu testamento de Dolores pones que el paso salvador de Dolores, de la protagonista maravillosa de tu novela, es que aprendes a leer escondida y empieza así un camino enteramente distinto. Y bueno, como a partir de ahí, mira, lamento mucho que no ha podido integrarse Esperanza Marzuca, que realmente es un gran aporte en su mirada también, porque, y voy a retomar antes de que nos metamos en ese tema, a algunas de las cosas que ella sí alcanzó a decir en su video donde lo grabó. Y es este lugar que ocupa la mujer en la cultura del otro lado del mundo, en la parte, en el Medio Oriente. Hace una cita, hace citas de estupendas escritoras marroquíes y de otros lugares, tremendas escritoras, y cómo, a pesar de que el lugar de la mujer allá aparentemente es bastante más sometido externamente, ha habido avances increíbles, muy potentes en el último periodo, pero no son tan diferentes a lo que vivimos las mujeres en nuestra cultura occidental más liberal. En fin. Se repiten desde distintos espacios estos mismos patrones de invisibilización, de sumisión, de que sí. Una pena, les recomiendo mucho que busquen la 2-1, era la llave, Esperanza Marzuca, fue una panorama, abre un panorama realmente muy inédito respecto a nuestra comprensión de lo que es y fue la vida de Palestina bajo la ocupación británica en los 50. De verdad lamento que no haya podido conectarse, aquí estamos todos aprendiendo de este sistema de comunicación virtual y no siempre lo logramos del todo. Así que, bueno, sí me gustaría que fuéramos concluyendo y darle un espacio a esta reflexión sobre el rol de la educación y qué tipo de educación. Es exclusivamente la educación escolar, que es fundamental, es la educación de la familia, es nuestras relaciones. No sé, me encantaría, Ángela, que tú partieras con eso, con tu reflexión al respecto. Sí, yo como lo comentaba hace unos días en estos videos que grabamos para estas actividades, siempre he sido una defensora de la educación pública y lo seré, pero sí siempre recalcando y siendo bastante enfática en que la educación pública debe ser no sexista, debe ser con una mirada científica laica y debe construir bibliografías o literaturas, me refiero a literatura a la bibliografía de todo el currículum de las personas, ¿cierto? Desde la primaria hasta las universidades o cualquier instituto, debe considerar en sus mallas curriculares y en sus bibliografías y literatura el pensamiento de las mujeres en las diferentes áreas. Sabemos que el patriarcado se manifiesta en diferentes grados, sobre todo lo digo pensando en lo que hablaste recién sobre el libro de nuestra colega, ¿no? Esperanza. Lo que ocurre de Esperanza, lo que ocurre en Palestina, bueno, y otros países árabes, pero finalmente los grados del patriarcado, más que compararlos, simplemente nos están evidenciando cuáles son estos modos y estos guiños
y estas sofisticaciones que algunos tienen más que otros, pero finalmente siguen opacando y oprimiendo a las mujeres y a las niñas, y a todo lo diferente que no sea, que no sea igual a ellos, que son los que tienen el poder, ¿no? Entonces, la educación, si no se propone desde ese lugar, y si los estados realmente no se comprometen a situar la educación pública como un derecho humano, y no como un bien de consumo, entonces no vamos a poder avanzar, porque esto es un panorama complejo. O sea, podemos implementar talleres, módulos, asignaturas sobre feminismo, sobre género y perspectivas de género, pero eso no es un tema, o sea, no puede ser un tema, tiene que ser una transversalización cabal en todos los sistemas, en todos los currículums. Para eso tiene que estar en las mallas curriculares de los profesores y profesoras cuando estudian en las universidades, tiene que estar transversalizado en quienes coordinan u organizan los planes y programas de cada asignatura desde las instituciones gubernamentales o desde las instituciones que finalmente están pensando qué es lo que necesitamos saber o no saber. Entonces, este gran relato de la educación es bien compleja, no es solamente un tema, que vamos a instalar género, que vamos a instalar el feminismo como si fueran temas, sino que tienen que ser miradas interseccionadas, con mirada de clase, por supuesto, con respeto a los pueblos originarios, pero respeto de verdad y en serio, no figurativo, ¿verdad? Bueno, ahí, Ángela, ahí, perdona que te interrumpa un segundito, porque quiero acotar en esa línea. Yo claramente concuerdo 100% contigo que no es que solamente sea un tema, tratado como tema el género y la inclusión. Y mirándolo desde la literatura, la gran faltante dentro de los planes y programas es la literatura de mujeres, es decir, así tanto, es decir, las grandes que tenemos, de estas grandes que conforman no solamente la historia de las grandes escritoras de nuestro país, sino de otras partes, son las grandes ausentes aún dentro de los currículums. Es decir, muy pocos planes de lectura incluyen algo distinto que, con suerte, Bombal, para qué hablar de Iris, de Buenete Roca. Es decir, tenemos ilustres que han estado ausentes y sin embargo los valores se repiten. Es decir, a mí me gustaría mirarlo desde esa que es nuestra perspectiva, digamos. El espacio que tiene que tener él. Claro, si no instalamos la educación cuestionando el canon literario, es decir, no vamos a avanzar ingresando el 50% de escritoras y el 50% de escritores, porque no vamos a tener las herramientas para poder entender y entrarle a esa escritura de las mujeres, porque vamos a tener que entrarle desde el canon masculino, desde lo que la academia ha pensado para leer a las escritoras. Entonces vamos a seguir replicando modos de comprensión de la escritura de las mujeres que son miradas hegemónicas, ¿cierto?, patriarcales, machistas y fíjate que una cosita, estando totalmente de acuerdo, pero creo que es terriblemente más básico que eso. O sea, hay un 70% en el currículum de la asignatura de lengua o castellano, en fin, de lectura masculina. O sea, ni siquiera está la posibilidad de que tengan a mano una cantidad de lectura femenina o de mujeres o de autoras, más bien dicho, suficiente como para que esa misma lectura vaya produciendo la mirada distinta. Eso es. Porque si yo veo la historia donde me la cuentan hombres y además me la cuentan con toda la épica y con toda la cosa guerrera y con toda la cosa de la conquista, etcétera, etcétera, y punto, y una serie de fechas y de cosas, pero además veo esa misma historia desde un punto de vista de otra mirada, que es una mirada muy distinta, de todas maneras se va a ir produciendo una inquietud. No es cierto que sea lento, un cuestionamiento, un decir, yo no sabía que las cosas podrían haber sido así. ¿Te das cuenta? Entonces, ya por lo menos partir que hay un currículum mínimamente equitativo, si es bien vergonzoso esa parte. O sea, en los liceos y todo, creo que Isabel Allende, como tú dices, Bombal, una otra que otra, y sería todo.
Y yo no solo La literatura tiene ese poder mágico que transforma, es decir, lo que vamos leyendo nos va formando. Claro, no Tú vas solo formando me tu limitaría subjetividad. a la asignatura de lengua, sino que historia, por ejemplo, un ejemplo que estábamos poniendo, que pudieran leer historiadoras y leer novelas de ficción en base a un contexto histórico real, pero escrita por mujeres, les cambia totalmente la perspectiva. Entonces, claro, ahí empieza una discusión diferente. Ahora, nosotras activamente como feministas, especialmente tú que te dedicas y sabes todo lo que sabes de educación, evidentemente que tenemos un rol importantísimo, y de hecho creo que tú lo estás cumpliendo con las mediaciones de lectura, en fin, una serie de cosas que son esenciales. Pero estamos empezando o estamos hablando sobre una base bien precaria, que hay que urgente cambiar y que hay que urgente ponerle ojo. Así como hablábamos de la necesidad de la construcción de un cuerpo teórico que nos permita leer críticamente la literatura de mujeres, si no tenemos si no alimentamos a los estudiantes, al estudiantado en general, a los chicos desde chicos, con ambas miradas, difícilmente se produce o se alimenta este cambio hacia una sociedad no sexista e integral. En fin. Es decir, es súper importante la cantidad el poder poner a disposición de quienes se están formando estas dos voces. Y al mismo tiempo seguir insistiendo en la ruptura del canon, pero alimentando desde la base. Los que vienen ya no van a seguir repitiendo lo mismo porque van a haber leído otra cosa, si es que logramos que lo que es nuestro objetivo, ir equiparando la plana de oferta sobre lo que los estudiantes deben leer. Mira, lamentablemente los tiempos se nos van acabando. Me gustaría que hicieran una reflexión de cierre las dos antes de despedirnos de nuestra audiencia. Ángela, una reflexión final sobre nuestro tema, esta mujer, literatura, educación. Me cuesta pensar en un fin. Es difícil, claro. Tenemos que tener cuidado con estas trampas del discurso de estos grandes relatos, de pensar que con el feminismo vamos a tener un equilibrio. A veces pienso que los feminismos, con todas sus variantes, ecofeminismo, lesbofeminismo, afrofeminismo, son, en su particularidad, son tanto aporte en su detalle, que si los uniéramos todos y tuviéramos el dominio de las narrativas de las culturas. Pensar a veces también que las alternativas discursivas o las alternativas o estas escrituras otras, que en este caso somos nosotras, nos otorgarían ciertos también relajos o ciertos escapes de estos grandes y mega relatos tan agresivos. Por eso también pienso que nuestro trabajo es una aposta de las que trabajaron antes, de las que lucharon antes, pero sí estamos contra el tiempo. Yo siempre pienso que estamos contra el tiempo, no solamente por una cuestión cronológica, sino por una cuestión simbólica. Entonces, claro, todo, o sea, toda la bibliografía podría ser de las mujeres, pero si esa bibliografía está pensada desde lo masculino, tampoco nos ayuda. También hay que revisar eso y esas trampas del patriarcado que a veces son tan sofisticadas, o no sé si tan sofisticadas, a veces son también bien rascas, pero ocurren. Entonces, tener ojo con eso, pero sí que estamos contra el tiempo y que tenemos que avanzar con todas las estrategias posibles, o sea, la bibliografía 50 y 50, la construcción y la transformación de otro tipo de modos de leer la escritura de las mujeres, sacar por completo estos cánones masculinos que son totalmente, en realidad están obsoletos, o sea, si no es otra cosa. No da, ya no da para eso. Eso diría yo, punto final. No, muchísimas gracias. Pía. Mira, yo creo que es verdad lo que dice Ángela, es cierto, siempre un poco contra el tiempo, pero están pasando cosas bien especiales.
y es que las mujeres también tenemos una capacidad, o estamos planteándonos una capacidad bastante revolucionaria de un trabajo colectivo. Y ahí yo rescato lo que es Auch, autora chilena, porque por primera vez se está planteando un grupo de trabajo horizontal, sin jerarquía, sin jefatura, estamos trabajando una forma de relacionarnos con la literatura y con nosotras mismas como autoras totalmente distinto. Y cuando eso surge así, es muy revolucionario, es muy incómodo, o sea, pero cuando surge como grupo es más incómodo todavía. Yo creo que ahí hay un camino muy interesante, hay un camino que hemos desarrollado muy fructífero durante todo este año y bueno, Ángela, lo sabemos de memoria las dos, y hay que insistir en esa otra forma que al final es otra manera de plantearse el mundo, de pararnos frente a lo que está pasando, de cambiar las cosas de profundamente. Si no es una cuestión de oficina de 9 a 6, es una cuestión de forma de vida, de forma de perfilar el mundo que queremos vivir para nuestros hijos, para nuestros nietos, etc. Y en ese trabajo colectivo yo lo rescato, hay mucho potencial, porque es increíble la forma, como hoy día decía Nona Fernández en un artículo precioso, la forma que trabajamos. Cuando una puede hacer algo, no lo hace sola, lo hace con la otra. Y si la otra no puede, hay una tercera, y si no hay una cuarta, y si no hay una quinta. Y esa forma de trabajar es muy especial, sobre todo en ambientes tan donde los egos y los narcisismos cunden y se instalan siempre como patrones. Bueno, ahí creo que estamos haciendo algo muy interesante. No, ¿Puedo decir algo? Un por favor. segundo. Con lo que tú dices, tía, es lo que finalmente es lo que se propone desde el feminismo y lo que hacemos. Finalmente es una epistemología, no es un tema. No puede ser instalado como un tema en ningún lugar. Es un lugar es desde ahí, de ahí para adelante. O sea, y cruzado con otro. Estamos en el proceso, y tal como dice Pía, nuestra manera de trabajar es, en esencia, colaborativa, es nuestra visión de mundo. Somos una comunidad y hemos logrado reconocerlo, nos ha costado. Las mujeres, porque hemos tratado a lo largo de los años y por mucho tiempo de llevar nuestro trabajo colaborativo y colectivo a mejores puertos. Se han logrado grandes cosas, pero hoy estamos retomando un trabajo desde esa esencia de la mirada feminista que es Juntas Podemos. Todos y nosotras, nada. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Mis saludos a nuestra querida Esperanza, que debe haber tenido de los mismos problemas que tengo yo para conectarme. Espero que hayan disfrutado esta conversación y bueno, gracias Ángela por todo y Pía lo mismo. Gracias a la editorial Puerto Propio por la organización impecable y a la lluvia de libros también. Muchas gracias. Y saludos desde Concepción. Estoy desde Concepción. Wow. Gracias Tía, gracias Marisol, gracias Ángela, saludos para la gente de Concepción que nos está viendo, que está lejos ahí Ángela, pero cerca gracias a la tecnología. Gracias por esta excelente conversación, un abrazo grande para ustedes. Y gracias también a todos los que nos han acompañado en esta charla encargada y que nos escuchamos también la exposición a través de Cuarto Propio, y los dejamos totalmente invitados a las siguientes actividades que tenemos para los próximos minutos a través de Lluvia de Libros 2020. En un ratito nos reencontramos con otra interesante actividad, así que quédense atentos a nuestra transmisión en YouTube.